Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces con el programa. Vamos a seguir compartiendo con ustedes más información, más noticias. Recuerden que hemos venido hablando ya en el día de ayer y hoy también hablamos un poquito temprano con respecto a lo que son las enfermedades poco frecuentes. Lamentablemente hay muchos vecinos de nuestra comunidad que sufren de esta situación, que sufren de estas enfermedades. Recuerden que ha habido otros años en los cuales ha habido mucho movimiento en nuestra comunidad de familiares y amigos de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Así que para hablar sobre el tema, para referirse al tema, vamos a hablar con el médico neurólogo, el doctor Fernando Sheloca, a quien tenemos en este momento en comunicación. Fernando, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Nos tuteamos para hacer la cosa más amigable. Exactamente, para hacerlo más práctico y que el mensaje llegue. Bien. Fernando, primero hablar un poquito, que nos expliques, porque bueno, los medios hablan de enfermedades poco frecuentes, del día de enfermedades poco frecuentes, pero ¿por qué surge el último día de febrero, digamos, como día para simbolizar lo que son las enfermedades poco frecuentes? Bueno, las enfermedades poco frecuentes también se las llaman enfermedades raras. En el último tiempo se las empezó a llamar enfermedades poco frecuentes, probablemente para no usar la palabra raro con el estigma que significa eso. Pero bueno, se eligió el último día del mes de febrero justamente porque es el mes más raro del año, que es un mes donde hay años donde tienen 28 días, otros como este, que es un año bisiesto, tiene 29 días, entonces se elige ese último día de febrero para recordar a estas enfermedades poco frecuentes. Bien. Fernando, entonces, concretamente, ¿qué es una enfermedad entonces poco frecuente o enfermedad rara? Bueno, una enfermedad poco frecuente es una enfermedad que afecta a una parte muy chica de la población. Se estima que es que tiene una prevalencia de inferior a 2.000 personas en la población. Y hay muchas enfermedades poco frecuentes. Muchas de ellas son de origen genético. Muchas de ellas, la mayoría, empiezan en la infancia. Digo muchas de ellas porque no son todas. Y se estima que en la Argentina, por ejemplo, hay un total de 3 millones de personas afectadas por enfermedades poco frecuentes, lo cual, si uno suma a todas estas personas, es un universo bastante grande. Claro, en relación a la población general no lo es tanto, pero afecta a mucha gente. Son enfermedades en general crónicas que producen un importante grado de morbilidad, muchas veces mortalidad precoz, y bueno, que afecta obviamente la calidad de vida de las personas y de sus familias. Bien. Fernando, ¿nos explicás esto de la amiloidosis hereditaria? ¿En qué consiste? Sí, la amiloidosis hereditaria es una forma de amiloidosis, no es la única forma de amiloidosis. Entonces me gustaría decir quizás 2 palabras de qué es la amiloidosis. Exactamente, para que el que está escuchando, mirando la entrevista, pueda saber en qué consiste esta enfermedad o a qué hace referencia esta enfermedad. Exacto. Bueno, la amiloidosis estrictamente lo que suelen ser proteínas que no se pueden eliminar. Entonces se empiezan a depositar en los distintos órganos, ¿ok? La amiloidosis hereditaria es un tipo de amiloidosis que es causada por la mutación de una proteína particular que se llama transthyretina. Esta proteína tiene una función de transportar otras proteínas
mejor dicho, otras moléculas en la sangre. Y lo que pasa con esta proteína es que está formada por cuatro partecitas, para explicarlo de una manera, que en realidad es una parte que se agrupa en cuatro. Cuando se agrupa en cuatro cumple la función del transportador que decía. Pero en este caso, que hay una mutación en la proteína, esa proteína que se forma de las cuatro partes se desestabiliza. Y al desestabilizarse, en vez de formarse como una forma, digamos, llamemos como de cajita, se empiezan a formar como fibras. Y esas fibras se empiezan a depositar en los tejidos. Es un poco el mecanismo, no sé si fue claro, si se entendió, porque es un poco complejo de explicar así telefónicamente, pero bueno, es para explicar un poco cómo es el mecanismo de por qué se produce el amiloide. Ahora, lo que pasa con esta enfermedad es que este amiloide se puede depositar en distintos órganos. Y según los órganos donde se deposita el amiloide es donde van a generar los síntomas. Ahora, el amiloide, ¿qué es lo que le genera al cuerpo humano? Bueno, el amiloide, al depositarse en un tejido o en un órgano, hace que ese tejido no funcione bien. Es como que se le infiltra algo al normal funcionamiento del tejido. Entonces, es como que obstruye el funcionamiento normal del tejido. Por ejemplo, el amiloide, cuando se deposita en los nervios, produce síntomas en los nervios. Y los síntomas, en general, cuando hay un problema en un nervio, los síntomas más típicos pueden ser motores, o sea que puede haber debilidad, o síntomas sensitivos, que puede haber tanto pérdida de la sensibilidad, un poco de menos sensibilidad, puede haber sensación como de hormigueo, puede haber muchas veces dolor. Hay, digamos, en los nervios viajan distintos tipos de fibras. Hay algunas fibras que son finas y que conducen más lentamente. Esas fibras finas son las que conducen la sensación como de la temperatura. Por eso cuando uno se quema con algo, uno va a la playa y pisa la arena caliente, no es inmediato que uno siente el calor. Uno siente el calor, pero tarda un poco. Después, cuando uno quiere sentir el alivio, por ejemplo, y apoya el pie en algo frío, tampoco es inmediato el alivio. Ese alivio tarda unos segundos en sentirse. Eso es porque son fibras que conducen lentamente. Pero esos serían los síntomas en ese caso de que se depositaran en los nervios. En los nervios. ¿Y hay otros síntomas si se depositan en otros lugares? Exacto. ¿O hay síntomas generales, digamos? Exacto. A ver, quiero terminar de decir una cosa. ¿Por qué me tomé el tiempo en explicar esto de la temperatura y las fibras finas y demás? Porque en la amiloidosis uno de los síntomas más precoces, de los síntomas neurológicos, es el ardor o sensación como de quemazón o de frío en los pies. Eso es porque lo primero que se suele afectar son las fibras finas. Eso da una neuropatía de fibras finas. Por eso quería cerrar esta cosa. Con respecto a los otros síntomas que puede generar, bueno, definitivamente si el amiloide se deposita en el corazón, puede dar distintos grados de compromiso cardiológico, puede dar insuficiencia cardíaca, puede dar trastornos en el ritmo cardíaco. Si se deposita en los riñones puede dar algún tipo de daño renal. Es variable, puede ser que se note con que se pierden algunas proteínas o inclusive puede llegar a la insuficiencia renal. Bien. Fernando, ¿se tiene más o menos estimativamente, no sé si a través de estudios, a qué edad comienza esta enfermedad? En particular de la que venimos hablando, pero en general también aprovechando de algunas otras enfermedades raras o poco frecuentes. Sí, a ver, es variable. En esta enfermedad se hace una división muy grande de lo que es
inicio tardío o inicio temprano de la enfermedad. Porque hay dos grupos de pacientes, algunos que empiezan tempranamente y otros que empiezan tardíamente. Esa división entre temprano y tardío son los 50 años. Por debajo de los 50 años se dice que es un inicio temprano, y por más allá de los 50 años se dice que es un inicio tardío. Dentro del inicio temprano, en general no aparece antes de los 30 años, con lo cual es una enfermedad que aparece en la edad adulta, esta. Pero después enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes de las que vemos nosotros, digamos, yo me dedico específicamente a enfermedades neuromusculares dentro de la neurología. Y bueno, la verdad que es un universo muy amplio. Hay algunas enfermedades que afectan a chicos desde muy temprana edad, desde el nacimiento prácticamente. Otras aparecen en la infancia, en la primera infancia, y bueno, muchas, como en este caso, aparecen en la edad adulta. Inclusive algunas pueden aparecer a los 60, 70 años. Bien. Y son enfermedades genéticas, digamos. Tener una enfermedad genética no significa que uno padece la enfermedad desde que nace. Si bien uno nace con los mismos genes durante toda la vida, no significa que tener una enfermedad genética vaya a hacer que la persona esté afectada desde toda la vida. Ahora, ¿hay enfermedades raras o poco frecuentes que se pueden transmitir a los hijos o a los nietos? Definitivamente, sí, claro. Las enfermedades genéticas son enfermedades que se transmiten. Acá, para explicarlo bien, tendría que dar una explicación que puede ser que sea muy larga, pero hay distintas formas de transmisión de los genes, digamos. Ajá. Hay unas formas que se llaman de herencia recesiva, otras que se llaman de herencia dominante y otras que se llaman de herencia ligadas al sexo. Ligadas al sexo significa que las mujeres suelen ser portadoras, pero los hijos pueden estar afectados. Para no ir en mayor detalle, digamos, las formas recesivas significa que nosotros de nuestros padres heredamos 2 copias de cada gen. Para padecer una enfermedad recesiva tenemos que tener ambas copias afectadas, con lo cual cada uno de nuestros hijos tiene un 25% de chances de heredar una enfermedad recesiva, pero pueden ser portadores. Entonces, en las enfermedades recesivas los padres son portadores, pero no padecen la enfermedad porque tienen la otra copia sana. En cambio, los hijos pueden ser o portadores o padecer la enfermedad si recibieron ambas copias. No sé si me estoy siendo muy difícil de entender. En cambio, las enfermedades dominantes, con tener una copia afectada de las 2 que recibimos de nuestros padres, alcanza para padecer la enfermedad. Bueno, ese es el caso de la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad dominante, con lo cual, con tener una copia afectada, podemos padecer la enfermedad. Ahora, que padezcamos la enfermedad no significa que hagamos el estudio genético y ya estemos afectados, por esto que decía. En algunos casos aparecen después de los 30 años, después de los 50 años o más. Por lo tanto, sí. Ahora, Fernando, la demora en el diagnóstico, ¿no? ¿Está relacionado con esto que puede aparecer antes de los 30 o ahí por los 30 o en los 30 y pico? Yo diría que no. Yo creo que la principal demora, y acá quiero hablar quizás un poco más de no solo esta, sino digamos, en general las enfermedades poco frecuentes. La principal causa de la demora en este grupo de enfermedades es que como son poco frecuentes, se sabe poco de estas enfermedades y no se las sospecha. Entonces, la principal causa de la demora es la no sospecha de la enfermedad. Y que, bueno, muchas veces eso hace que haya errores diagnósticos. Entonces, estamos hablando en este caso particular de amiloidosis. Un paciente con síntomas como que se le duermen las manos o los pies o
que siente esta sensación de ardor o quemazón. La verdad es que si uno, digamos, en el mejor de los casos que un médico acierte, diga, bueno, esto es una neuropatía, lo más probable es que piense en muchas otras causas antes que la amiloidosis, de cuál puede ser el origen de esa neuropatía. Entonces, en general, el principal error, la principal demora en el diagnóstico es la no sospecha de la enfermedad. Bien. Hace un ratito vos hablabas de la cuestión genética, ¿no? Sí. Ahora, ¿se puede hacer un estudio genético? ¿Cuál es la importancia de un estudio genético en el caso de las enfermedades raras o poco frecuentes? Bueno, es una excelente pregunta. El estudio genético es el estudio diagnóstico, digamos, es el estudio que confirma el diagnóstico. Una cosa que podría decir de la pregunta anterior que no dije, de las principales causas, y también tiene que ver, claro, con el acceso a los distintos estudios, digamos, pero la verdad es que es una cosa menor, y en este tiempo, por algo que voy a decir ahora, es todavía inclusive menor. Entonces, digamos, si uno quiere estar frente a un paciente que sospecha una enfermedad genética y quiere pedir un estudio genético, bueno, tiene que tener acceso a un estudio genético. Pero de nuevo, primero hay que sospechar en esa enfermedad genética, porque si no, el estudio genético no se va a pedir solo. Y esto que quería decir es que en este momento hay disponibilidad, porque hay distintos sponsors que están cubriendo los costos de los estudios genéticos. Entonces, la verdad que para esta enfermedad en particular, no es la única, pero para esta enfermedad en particular existen las posibilidades de hacer estudios genéticos sin costo para los pacientes. Entonces, volviendo al rol que cumple el estudio genético, es eso, es el estudio diagnóstico, es fundamental para hacer el diagnóstico. Para aquel vecino o vecina que está escuchando, mirando esta entrevista, ¿no? Y vos estás manifestando que hay organismos, entidades, distintas, por ahí personas o asociaciones, sí, ¿no es cierto?, que sí, generan algún tipo de sponsor o de ayuda para realizarse los estudios genéticos. ¿Dónde se pueden conectar? ¿Cómo se pueden conectar? Bueno, hay distintas asociaciones, ahora se me viene a la cabeza ALAPA para amiloidosis, hay también para otras enfermedades musculares una asociación que se llama ADM, que es la Asociación de Distrofia Muscular, que definitivamente pueden orientar. Ahora, yo creo que el principal orientador ahí es el médico. Entonces, un paciente que tiene síntomas, lo que debería hacer también es, digo también porque a veces las asociaciones ayudan mucho en serio, porque saben de toda la problemática y conocen ya todos los circuitos. Pero la verdad es que las asociaciones no suelen estar dirigidas, o por lo menos ese primer contacto con el paciente no está dado por médicos. Entonces ahí hay una cosa que quizás no es para mí lo ideal. Entonces lo ideal es que se contacten con un médico, obviamente en un centro donde estén más habituados a diagnosticar enfermedades poco frecuentes. Fernando, hace un rato estabas hablando con respecto a que por ahí las madres pueden o no pasarle las enfermedades frecuentes o poco frecuentes, que depende mucho de la carga, ¿no es cierto?, que los hijos tengan de las copias de los padres. Sí. Ahora, a ver, en ese contexto, ¿no? ¿Es necesario hacer un estudio a los papás, los hermanos, los primos, los tíos? Bueno, esa es otra buena pregunta. Cuando identificamos a un paciente con una enfermedad genética de herencia dominante, esto es, bueno, de la forma que sea en realidad, si es de forma recesiva también uno tendría que estudiar a familiares, pero depende de la forma, uno quizás se concentra más en hermanos o en padres e hijos.
pero en el caso de que haya un caso en la familia, y sí, la verdad es que uno podría estudiar al resto de los familiares para ver si tienen la mutación. Ahora, esto también yo creo que no es una cosa así de, bueno, encontramos un paciente con amiloidosis, vamos a estudiar a toda la familia. Yo creo que eso hay que hacerlo en forma personal, en cada caso, cada paciente tiene que tener una entrevista y saber muy bien qué es lo que se espera. Ni que hablar que menores de edad no se van a estudiar en este caso porque no tiene ningún sentido. Y porque aparte es una decisión que tiene que tomar cada persona de si quiere saber o no si tiene una mutación en un gen que posiblemente se manifieste como una enfermedad en el futuro. Entonces yo, el ejemplo que doy es una persona que tiene, no sé, 18, 20 años, que tiene a su madre, padre afectados y dice, bueno, a ver si yo padezco la enfermedad. Y si no lo tiene muy pensado, si no sabe muy bien qué es lo que implica saber eso, bueno, quizás vive, no sé, 10, 20, 30 años, 40 años, con angustia, esperando que se manifieste algún síntoma, y quizás esa persona puede, no sé, hacer controles clínicos periódicos y tratar de, digamos, sin tener la certeza de que probablemente en algún momento va a padecer la enfermedad. Digo certeza que probablemente parece una cosa medio contradictoria, pero la verdad es que uno puede tener la certeza que tiene una mutación genética, pero no, eso no se correlaciona con la certeza de que uno va a padecer la enfermedad a una determinada edad. Entonces me parece que eso hay que manejarlo con cuidado y caso por caso. Bien. Fernando, para ir finalizando la entrevista, yo al principio de la entrevista te anuncié como médico neurólogo. Sí. Vos tenés hecho una especialidad en neurología, comentabas. Sí. Bien. Sí. En el caso de esta enfermedad o en el caso de otras enfermedades poco frecuentes, ¿es un médico en particular de una especialidad o tiene que ser, por el contrario, varios médicos actuando sobre el paciente de distintas especialidades? A ver, definitivamente todas estas enfermedades, amiloidosis en particular, es una enfermedad que afecta, digamos, en forma directa tanto al corazón como a los nervios periféricos, como a los riñones, puede también involucrar a los ojos. Entonces, la verdad es que tiene que ser un equipo interdisciplinario los que tratan a estos pacientes, porque yo no puedo hacer como neurólogo seguimiento de patologías cardíacas ni renales. Tiene que haber desde ya comunicación entre los distintos especialistas para que entre todos armemos un grupo que lleve al paciente. Pero sí, definitivamente es un manejo interdisciplinario que abarca a múltiples especialistas. Ahora, sacando esta enfermedad en particular, muchas de las enfermedades neuromusculares o estas enfermedades crónicas, en general también requieren un manejo interdisciplinario, porque muchas enfermedades de esta área mía a la que me dedico generan debilidad, por ejemplo. Esa debilidad puede involucrar a músculos respiratorios, con lo cual hay que consultar con neumonología. Entonces, son enfermedades que por tener tantas, al ser crónicas y tener tantas otras complicaciones, llamemos, siempre requiere un manejo de muchos especialistas. Ahora, en general, si una enfermedad tiene una base neurológica, suele ser el neurólogo el que comanda, digamos, al grupo de los otros especialistas.
Fernando, para cerrar la entrevista, un mensaje para la gente que te está mirando y escuchando en este momento, como síntesis de la entrevista. Bueno, yo creo que un mensaje puede ser que ante la aparición de síntomas tienen que consultar. Definitivamente ese sería el principal mensaje. Y acá, digamos, hay una cosa que lo vemos mucho en pacientes con enfermedades poco frecuentes y que se demora mucho el diagnóstico, y que cuando se consulta a un médico y el médico le dice el diagnóstico que sea, los pacientes confían en ese médico, creen ese diagnóstico y muchas veces están atados, por decir una cosa, a ese diagnóstico que se dio. Y a veces pasa mucho tiempo entre ese primer diagnóstico y quizás otra consulta. Entonces, el mensaje sería que no subestimen a sus síntomas, que ante la presencia de síntomas o si los síntomas no responden a algún tratamiento, bueno, que prendan alarma. Si me dicen que tengo, no sé, que el problema que tengo es por un problema de la columna, por decir una cosa, y yo no tengo nada en la columna, bueno, tratar de seguir buscando, porque quizás, bueno, es una cosa que no dijimos en la entrevista, pero no es menor, es que está habiendo mucho avance en términos de tratamiento con amiloidosis, con esta enfermedad y con muchas otras enfermedades. Por lo tanto, hacer un diagnóstico temprano puede hacer que uno empiece un tratamiento temprano. Y eso, bueno, cambia la evolución de la enfermedad. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la posibilidad de esta entrevista. Por favor, un saludo a toda la gente de Navarra. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.